Muy buenas noches, somos estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Estatal de Milagro. En este video dirigido bajo la tutela de la doctora Lourdes González, docente de la asignatura de Psicología Jurídica, nos permitiremos hablar sobre el aporte al campo jurídico de las diferentes escuelas psicológicas, bases biológicas y ambientales y su influencia en la personalidad. Me permito presentarme, soy Héctor Revelo, perteneciente al grupo número 18, y esta noche les hablaré sobre el aporte al campo jurídico de las diferentes escuelas psicológicas. Para empezar, puedo decir que las escuelas psicológicas han tenido un gran impacto en el campo jurídico, ya que han proporcionado una comprensión más profunda de los procesos cognitivos y emocionales de los individuos que pueden afectar a su comportamiento legal y su capacidad para cumplir con sus obligaciones legales. A continuación, daré mi punto de vista de la importancia del aporte del campo jurídico de cada una de las escuelas psicológicas. Empezaré con la escuela americana, también conocida como la escuela funcionalista. Esta se enfoca en la adaptación del individuo al entorno. Esta escuela ha sido especialmente importante en el campo jurídico por su enfoque en la psicología jurídica, que estudia cómo los procesos mentales y emocionales influyen en el comportamiento legal. La psicología jurídica ha ayudado a mejorar la toma de decisiones judiciales, así como a comprender el comportamiento delictivo y la delincuencia. Como segundo, les mencionaré a la escuela de personalidad. Esta se enfoca en los patrones de pensamiento, comportamiento y emociones de los individuos, y ha sido especialmente importante en el campo jurídico para entender la personalidad de los criminales y cómo ésta puede afectar su comportamiento y sus decisiones legales. Y como tercera, les mencionaré la psicología social, que por su parte se enfoca en cómo las interacciones sociales influyen en el comportamiento de los individuos. La psicología social ha sido útil para comprender cómo la conformidad social, la influencia de los grupos y la presión social pueden afectar la toma de decisiones legales y cómo los individuos pueden ser influenciados para actuar en contra de sus propias creencias y valores. Muchas gracias. Muy buenas noches. Comunicó el compañero, existen 7 escuelas psicológicas, entre las 3 que él habló, y me voy a encargar de explicar las otras 4. La primera escuela es la psicoanálisis, o más bien conocida como el inconsciente y subjetivo. Esta nos permite comprender algunos de los procesos patológicos interracionales, que son muy comunes y muchas veces encontrados en la vida al ejercer la abogacía. La segunda escuela es la psicología individual. Esta ha evolucionado con el tiempo y asumirá un impacto duradero en el pensamiento, la creatividad y los sueños humanos. Tendrá muchos rivales que son muy conscientes de su valor, cuanto más difícil es saber los nombres de sus indicadores. La tercera escuela es la analítica de Jung, que nos permitió la simbolización de los individuos en introvertidos y extrovertidos. A veces es necesario avivar y desarrollar estas oportunidades. Esto cambia algunos de los principios de análisis que se usan en la criminología, en el sentido de que el potencial criminal puede convertirse en algo útil. La cuarta escuela psicológica es la reflexología. Es un sistema de teorías psicológicas perteneciente al campo llamado psicología objetiva y por lo tanto rechazó las teorías de investigador del tipo mencionado. Esta nomenclatura se debe a que la mayoría de avances analíticos tuvieron lugar en Rusia. De ahí la importancia de la actividad de inhibición explicada en la psicología. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Muy buenas noches, estimado docente, compañero. Voy a hablar sobre las bases biológicas. En el estudio de la personalidad, la perspectiva biológica enfatiza la interacción dinámica entre los procesos fisiológicos internos y los factores genéticos que le influyen. Al diseccionar varios especímenes animales y realizar experimentos de vanguardia sobre la fisiología humana, se han logrado avances significativos en la comprensión de la personalidad humana y en donde se produjeron cambios que son los responsables de la biodiversidad actual, en donde sus bases se encuentran en que el desarrollo de la personalidad trata de compensar las falencias que asimila el individuo. Por otra parte, una visión biológica de la misma enfatiza la interacción dinámica entre los procesos fisiológicos internos y los factores genéticos que lo influyen, así como la relación entre varias estructuras cerebrales y cómo contribuyen al desarrollo de ciertos rasgos. La evolución y el ser humano parten de la historia conservada escrita en estos mismos genes y la relación de este tema con la variación, el cual es un término relativamente nuevo y que vale la pena estudiarlo, el cual será determinado por la expresión fenotípica de su interacción con el ambiente.
Por otra parte, podemos decir que el reconocimiento que la genética está de por medio en diversas áreas tradicionales de investigación e intervención psicológica, tales como los trastornos mentales, las capacidades cognitivas y discapacidades, el abuso de sustancias. También se puede restar la autoestima, los intereses, las actitudes, el rendimiento académico. Todo esto contribuye a las características psicológicas de la conducta y la interacción entre procesos biológicos corporales. A todo esto concluyo mi intervención indicando que la perspectiva biológica de la personalidad enfatiza que la interacción entre los factores biológicos y los factores ambientales contribuyen al desarrollo de la personalidad humana. Esto se debe a que cada factor tiene una influencia positiva o negativa sobre el otro. A continuación, mi compañera. Buenas noches, soy Valerie Vélez y voy a exponer sobre las bases ambientales y su influencia en la personalidad. La personalidad se refiere a los patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento que caracterizan a un individuo a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones. Las bases ambientales se refieren a los factores externos que influyen en el desarrollo de la persona, incluyendo la cultura, la familia, la educación, las experiencias de vida y la exposición a diversas situaciones y eventos. La personalidad se forma principalmente por factores ambientales como la educación y la cultura, mientras que otros argumentan que la personalidad es en gran medida hereditaria. La personalidad es el resultado de una interacción compleja entre la genética y el ambiente. Por ejemplo, una persona puede tener una predisposición genética a la timidez, pero si crece en un ambiente socialmente estimulante y seguro, puede desarrollar habilidades sociales y de comunicación que superen su tendencia innata hacia la timidez. Además, se ha demostrado que las experiencias tempranas, como la relación con los padres y otros cuidadores, pueden influir en el desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, los niños que crecen en un ambiente seguro y amoroso tienen más probabilidades de desarrollar una personalidad segura y positiva, mientras que aquellos que experimentan abuso o negligencia pueden desarrollar patrones de pensamiento y comportamiento negativo. También se ha demostrado que la cultura y el contexto social tienen un impacto significativo en la personalidad. En resumen, aunque la personalidad está influenciada por una amplia variedad de factores, incluyendo la genética, la educación, la cultura y las experiencias de vida, la naturaleza exacta de esta influencia es compleja y multifacética. En general, se cree que la personalidad se forma a través de una interacción dinámica entre la naturaleza y la crianza. La psicología ambiental es muy importante porque estudia las relaciones y las distintas maneras en que se desenvuelve el individuo con el exterior o medio en que se encuentra. Gracias. ¿Cuál es la influencia que tiene en la personalidad las bases biológicas y naturales? Pues la estabilidad longitudinal de la personalidad es baja en la infancia, pero aumenta sustancialmente en la edad adulta. La personalidad a menudo depende de las bases biológicas que se van formando en el ser humano. Asimismo, encontramos la otra muy importante, que es la ambiental. ¿Qué pasa con las influencias ambientales en la personalidad? En esta parte indican que estos efectos no son compartidos. Tienen mayor impacto en la personalidad, pero no, a diferencia de las genéticas, las ambientales se les adquiere con el paso del tiempo. Un ejemplo de ello tenemos las ambientales en la cultura. Los adultos influyen en los niños en su personalidad al momento de indicarles que deben hacer silencio y solo hablar cuando ellos lo mencionan. Están creando en el ser humano una base en donde no tienen criterio y no se pueden expresar libremente. De igual forma, se indican que las bases genéticas influyen de acuerdo a son hereditarias y se van adquiriendo de genes en genes. De todo esto se puede decir que todo influye, ya sea genética o ambientalmente, en la influencia en la personalidad del ser humano. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que ven nuestro video. Este ha sido el aporte del grupo número 18. Una buena noche.